Para esta semana complementaremos el trabajo de la circunferencia agregando a los elementos la ecuación general de cada una de las circunferencias. Aquí tenemos una nueva tabla en la que tenemos todos los elementos que vamos a trabajar cada vez que estemos hablando de una circunferencia. El centro, el radio, la gráfica, la ecuación canónica y la ecuación general. Esta ecuación general, que tiene la forma x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0, sigue dependiendo de los valores del centro y del radio. ¿Cómo depende de ellos? Las incógnitas que tenemos aquí, d, e y f, tienen unas fórmulas. D es igual a menos 2h, o sea que depende del valor de h del centro. E es igual a menos 2k, así que depende del valor de la k. Y f es igual a h cuadrado más k cuadrado menos radio al cuadrado, así que depende de los valores del centro y del radio. Ya vamos a ver unos ejemplos en los que miramos de qué manera se incluye ese nuevo elemento y cómo vamos a hacer para hallarlo. En este primer ejemplo nos dicen encontrar los elementos faltantes de la circunferencia con centro en 3, menos 5 y radio 4 unidades. Entonces, este ejercicio nos dan el centro y nos dan el radio. Entonces yo, a partir de los valores del centro, debo determinar el valor de la h y el valor de la k. Entonces yo ya sé que la h vale 3 unidades y ya sé que la k vale menos 5. El radio ya teníamos claro aquí que vale 4. Ya tenemos entonces el centro y el radio. Vamos a dejar la gráfica para el final. Recordamos que la gráfica la hallamos con estos valores, con el centro y el radio. No necesitamos ni la ecuación canónica ni la ecuación general. Solamente la dejamos al final para organizar nuestro espacio. Entonces vamos a hallar ahora la ecuación canónica. Entonces debemos tomar la ecuación canónica de cualquier circunferencia. Entonces voy a tomar aquí, entonces vamos a hallar la ecuación canónica de la circunferencia. Entonces tomamos como ejemplo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a el radio al cuadrado. A partir de ella vamos a reemplazar los valores de h, de k y de r que podemos tener aquí. Entonces x menos h, pero el valor de h ahora es 3, entonces quedará x menos 3 al cuadrado y ya no quedará la h. Y menos k, pero ¿cuánto vale la k? La k vale menos 5, por eso tenemos dos signos negativos, uno que es el que tiene la fórmula de la ecuación y el otro que es el que tiene el número, en este caso el valor de la k. Y el radio, que me vale 4 al cuadrado. A partir de esos valores voy a determinar que mi ecuación canónica es x menos 3 al cuadrado. Aquí no voy a hacer ninguna operación. Aquí voy a reducir los dos signos que tengo juntos. Entonces quedaría y más 5 al cuadrado. Y aquí utilizamos la potencia y me quedaría igual a 16. Esta sería mi ecuación canónica de esta circunferencia de la que estamos trabajando. Entonces ya habremos hallado otro resultado más. Y como último vamos a incluir la ecuación general de toda circunferencia. Entonces lo que hacemos es que para poder hallar la ecuación general de la circunferencia, entonces vamos a primero hallar los valores de d, de e y de f con la ayuda de estas pequeñas fórmulas o de estas pequeñas ecuaciones. Entonces vamos a decir, para hallar el valor de d, esta ecuación me dice que es menos 2h. Entonces lo que yo hago es que digo menos 2 y reemplazo el valor de la h. Ya tenemos el valor de la h, que es el número 3. Coloco aquí el número 3 y hago la respectiva operación. Entonces me daría menos 2 por 3 me da menos 6. Ese es el primer valor. Ya tengo el valor de la d. Ahora vamos a hallar el valor de la e. Para eso tomamos la segunda ecuación. Entonces me dice, para hallar la e, usted debe utilizar el menos 2k. Entonces multiplico menos 2 por el valor de la k. ¿Cuánto vale la k? Entonces la k para mi ejercicio vale menos 5. Entonces hago la operación entre ellos dos y me daría 10 positivo. Y como último voy a hallar el valor de la f. Entonces tomo esta ecuación. Entonces la ecuación para hallar la f es igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos el radio al cuadrado. Voy a reemplazar los valores. Entonces el valor de la h ya dijimos que era 3. Entonces me quedará 3 al cuadrado más el valor de la k. El valor de la k vale menos 5, entonces k al cuadrado quedaría menos 5 al cuadrado menos el valor del radio al cuadrado, que es 4 al cuadrado.
Hacemos las operaciones para poder hallar el resultado final. Entonces aquí me quedaría 3 al cuadrado que me da 9 más menos 5 al cuadrado que me da 25 menos 4 al cuadrado que me da 16. Si hacemos 9 más 25 menos 16, esa operación me daría 18. Entonces ya hallé el valor de la D, ya hallé el valor de la E y ya hallé el valor de la F. Entonces lo que voy a tomar es esta ecuación general de cualquier circunferencia. Entonces la ecuación me dice que es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Entonces lo que debo hacer es que debo reemplazar cada uno de los valores que yo hallé de d, de e y de f. Los valores de x y y siguen correspondiendo a la circunferencia de manera particular. Entonces ellos no se reemplazan. Entonces voy a decir x al cuadrado y y al cuadrado quedan igual más dx. Entonces voy a, en vez de colocar la d, voy a colocar el resultado que me dio con el signo que me quedó. Como me quedó menos 6, entonces me quedará que menos 6x, porque ese es el valor que hallamos de la d. El segundo caso me quedaría más e. ¿Cuánto vale la e? La e me dio 10 positivo, entonces me quedará más 10y. Y la f también me dio positiva, entonces me quedará más 18 igual 0. Y esta será la ecuación general de esta circunferencia de la que estamos hablando. Ya hallamos también este elemento. Por último vamos a hallar la gráfica, entonces para hallar la gráfica ya la vamos a hacer de manera ordenada. Y así vamos a agregar los elementos de la circunferencia para poder presentar la solución de cada ejercicio. Entonces en esta tabla ya tenemos aquí el centro y el radio, que fueron los dos valores que me dieron, el centro y el radio. Tengo la gráfica, que la estamos mirando aquí a la derecha. Entonces la gráfica me dice con el centro 3 en x menos 5 en y, este es nuestro centro. Y el radio tiene 4 unidades, entonces medimos 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. Y hacemos nuestra circunferencia. Entonces ya tenemos la gráfica. La ecuación canónica ya la encontramos también y la ecuación general también. Esta tabla nos va a permitir entregar toda la información correspondiente a mi circunferencia de una forma ordenada y que sea fácil de leer para cualquier persona. Este es el primer ejemplo en el que nos dan el centro y el radio y yo debo hallar el resto de elementos. En ese segundo ejemplo me van a dar, entonces vamos a leer el ejemplo, dice encontrar los elementos faltantes de la circunferencia que tiene como ecuación canónica x más 4 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado igual a 36. Entonces me están dando la ecuación canónica y a partir de ella debo hallar el resto de los elementos. Entonces tengo la ecuación canónica y voy a empezar a hallar los demás elementos de mi figura. Entonces lo primero que hago es que voy a partir de la ecuación canónica, hallar el centro y el radio. ¿Cómo los voy a hallar? Entonces voy a decir, la ecuación canónica de cualquier circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y lo que voy a hacer es que la voy a comparar con la ecuación que me están dando en mi ejercicio. Entonces me dicen, mi ecuación es x menos 4 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado igual a 36. A partir de esa información yo puedo comparar las dos ecuaciones y determinar aquí que el valor de la h es 4 positivo, que el valor de la k es 6 positivo y que el valor del radio también es 6 porque sería la raíz cuadrada de este 36, porque 6 al cuadrado me da este 36 que tenemos acá. Y con estos tres valores, h, k y el radio, entonces voy a hallar mi centro, entonces el centro será h que es 4, k que es 6. Ya hallamos ahora el centro. Y el radio, que ya sabemos, aquí lo anotamos ahorita, es igual a 6 unidades, ya tenemos el radio. Ya tenemos la ecuación canónica, el centro y el radio. La gráfica, igual que ahorita, la vamos a dejar para el final. Ahora vamos a hallar la ecuación general. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior. Y es que vamos a tomar el valor de cada una de estas ecuaciones. Entonces voy a decir, para poder hallar la ecuación general de esta circunferencia, primero debo hallar cuánto vale la d. Para hallar ese valor, tomo como referencia la fórmula que me dan y me dicen que d vale menos 2h. Menos 2, el valor de h, ya dijimos aquí que es 4, entonces menos 2 por 4. Entonces el valor de la d será menos 8. Tengo el primer valor. Voy a hallar ahora el valor de la e, para eso tomo
menos 2k, que es la segunda ecuación, entonces decimos menos 2 por el valor de k, que será 6. Entonces me daría menos 2 por 6, que es menos 12. Y como último voy a hallar el valor de f, entonces tomo como referencia la fórmula de f, que es h al cuadrado más k al cuadrado menos el radio al cuadrado. H, ¿quién es? Entonces dijimos que h vale 4, entonces quedaría 4 al cuadrado, más k, el valor de la k es 6, 6 al cuadrado, menos el radio, el valor del radio también es 6, 6 al cuadrado. Hago la operación, aquí me quedaría las potencias 16 más 6 al cuadrado queda 36, menos 6 al cuadrado queda 36. Y la operación entre esos tres números me daría exactamente 16. Entonces ya tengo el valor de la D, el valor de la E y el valor de la F. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la ecuación general de referencia, entonces x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Y voy a reemplazar esos valores por esas letras d, e y f. Entonces quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más dx, pero ¿cuánto me dio d? Me dio menos 8, entonces voy a colocarlo tal y como me quedó con su signo, menos 8x, más ey, pero ¿cuánto me dio la e? Me dio menos 12, entonces voy a colocarlo tal y como me dio con su signo, menos 12y, más f, y la f sí me dio 16 positivo, entonces voy a colocarlo más 16 igual a 0. Esta sería entonces la ecuación general de esa circunferencia, ya la chuleamos, y la única que nos hace falta es la gráfica. Ya la vamos a presentar con la tabla en la que podemos evidenciar mejor los elementos de la figura. Entonces, en ese segundo ejemplo nos dieron fue la ecuación canónica y a partir de ella hallamos el centro del radio y luego las ecuaciones para poder reemplazar los valores en la ecuación general. Aquí vamos a presentar los resultados que obtuvimos. Entonces primero nos dieron la ecuación canónica, este fue el valor que nos dieron. A partir de ella hallamos el centro y el radio. Con esa información entonces el centro menos 4,6, ese es el centro de la figura. El radio que tiene esas unidades, entonces como está hecha en una escala de 2 en 2, entonces por eso aquí del centro sería 2, 4 y 6 porque cada segmento, cada sección tiene un valor de 2 y trazamos nuestra figura. Entonces ya tenemos la gráfica también. Y la ecuación canónica, perdón, la ecuación general de la circunferencia que también ya la hemos hallado. Y de esta manera presentamos los resultados, los elementos y la gráfica de mi ejercicio cuando tenemos una ecuación canónica. Este es el segundo ejemplo. Ya vamos a ver un último ejemplo en el que nos da la ecuación general y a partir de ella debemos hallar los demás elementos. En este tercer ejemplo, vamos a hallar los elementos faltantes de una circunferencia cuando tenemos la ecuación general. Entonces me dan esta ecuación general que aparece aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos la ecuación general. Entonces no vamos a utilizar esta fórmula D, ni E, ni F porque ya tenemos los valores aquí. Vamos a hacer un proceso para poder hallar primero la ecuación canónica. Entonces, ¿cómo es este proceso? X al cuadrado más Y al cuadrado más 6x más 4y más 4 igual a 0. Entonces el proceso tiene unos pasos que nos van a permitir convertir la ecuación canónica, la ecuación general, perdón, en una ecuación canónica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces primero vamos a organizar los elementos que tienen la misma incógnita, es decir, x al cuadrado más 6x, son los que tienen la letra x, más y al cuadrado más 4y, que son los que tienen la incógnita y. Y este número este es la variable independiente o el número que no tiene ninguna de las incógnitas, entonces lo vamos a pasar a el otro lado, le vamos a hacer transposición de términos a ese número para que no quede acompañando a las incógnitas de mi figura. Ese es el primer paso, organizar y despejar el valor independiente. Para el segundo paso lo que vamos a hacer es que el segundo término de la x y el segundo término de la y o el que no tiene exponente lo vamos a descomponer. Descomponer significa que lo vamos a reemplazar. Pero ¿cómo lo vamos a reemplazar? Este 6 lo vamos a reemplazar por un número que sea multiplicado por necesariamente el número 2. Es decir, voy a colocar ahora en vez de un 6 voy a colocar 2 por 3. Entonces 6 lo descompuse en 2 por 3 que significa lo mismo.
pero este 2 siempre debe ser constante. No lo puedo descomponer por un número como 6 por 1, en este caso, en ningún caso. Aquí vamos a colocar entonces y al cuadrado y vamos a descomponer también este segundo término, el de la y, vamos a hacer lo mismo. Entonces debe tener como constante el 2. Y el otro número que yo coloque es el que yo necesite para completar el número que tengo acá. Entonces voy a colocar 2 por 2y. 2 por 2 me da 4 y 2 por 3 me da 6. Y el menos 4 sigue ahí solito tranquilo. Este proceso lo que estamos tratando es de poder tener un trinomio cuadrado perfecto, por eso buscamos el número que debamos agregarle para poder completarlo. Como ya tenemos este número descompuesto, entonces vamos a decir, en este paso, que es el paso que puede parecer un poco difícil, vamos a agregar un término para que pueda completar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cuál es ese término que debo agregar? Debo agregar este número, el que era diferente al 2, por eso el 2 es una constante, este número lo vamos a agregar ahora, pero al cuadrado. Entonces me va a quedar más 3 al cuadrado. Entonces agregamos este numerito, pero al cuadrado. Aquí vamos a hacer lo mismo, y al cuadrado queda igual, más 2 por 2y, y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar este numerito aquí al cuadrado, 2 al cuadrado. Este número al cuadrado y este número al cuadrado va a garantizar que entre estos tres términos yo tenga un trinomio cuadrado perfecto. Si no lo hiciera así, no podría garantizar esa relación para poder hacer una conversión, que vamos a ser el siguiente paso que vamos a hacer. Ahora, como yo agregué este número, y esto es una ecuación, y cualquier ecuación debe mantener su equilibrio, yo debo también agregarlos al otro lado del igual. Entonces aquí lo agrego como 3 al cuadrado, y aquí lo agrego como 2 al cuadrado. También podría agregarlo ya como un 9, y aquí podría agregarlo como un 4, y no pasa absolutamente nada. Aquí lo dejo así como 3 al cuadrado y 2 al cuadrado, para que veamos que estos tres términos sí forman un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como ya sé que tengo un trinomio cuadrado perfecto, lo voy a convertir en un binomio al cuadrado. ¿Cuáles son los términos que van en el binomio? Lo mismo le va a pasar a este. ¿Cuáles son los términos que van en el binomio? Pues van esta x y este número que está al cuadrado, el 3. Entonces coloco la x y coloco el 3. Aquí me quedaría la y me quedaría este número que quedó al cuadrado, que es el 2. Y el signo que voy a colocar aquí va a ser el signo del término que queda en la mitad de los tres términos. Entonces aquí como es positivo, aquí debe quedar positivo. Y aquí también como es positivo, debe quedar positivo. Este trinomio se acaba de convertir en un binomio al cuadrado. Y aquí al lado derecho lo que voy a hacer es la operación con los números. Entonces digo 3 al cuadrado, que me da 9, 2 al cuadrado, que me da 4. Entonces daría menos 4 más 9 más 4, que me va a dar 9. Y esta ecuación que tenemos aquí ya es una ecuación canónica de una circunferencia. Si ustedes se dan cuenta, tiene la misma forma. Entonces vamos a colocar aquí x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Entonces a partir de la ecuación general hallé la ecuación canónica. Y con la ayuda de esa ecuación canónica y la ecuación canónica de cualquier circunferencia voy a hallar los valores de la h, de la k y del radio. Entonces si yo comparo estas dos ecuaciones, el valor de la h va a ser igual a ¿cuánto? Entonces si aquí dice x más 3 y aquí era x menos h, significa que el valor de la h tuvo que ser negativo para que ahora quede positivo. Entonces el valor de la h es menos 3. Aquí me pasa lo mismo, el valor de la k, entonces aquí la ecuación es negativa, pero en mi ecuación de este ejercicio queda positiva, significa que el valor de la k tenía que ser menos 2, para que menos por menos quede este más, lo mismo pasa acá. Y el valor del radio va a ser, aquí tenemos que la ecuación dice que vale 9, pero si la ecuación es radio al cuadrado, significa que el radio debe valer solamente 3, para que 3 al cuadrado me dé el 9 de la ecuación canónica. Entonces, con estos elementos que tengo acá, ya puedo hallar a quién, al centro. ¿Cuánto valdrá el centro? Valdrá menos 3, menos 2, que son h, k, y el radio, que vale 3 unidades. Entonces ya habré hallado el centro y habré hallado el radio. Entonces, este procedimiento es cuando me dan una ecuación canónica,
yo debo convertirla en una ecuación general. Cuando me dan una ecuación general, debo convertirla en una ecuación canónica. Y este es el proceso, de manera simplificado, para que ustedes puedan llegar a esa conversión. Y a partir de esa conversión y de la comparación con cualquier ecuación canónica, yo puedo establecer los valores de h de k y del radio para hallar ese centro y ese radio y poder hacer luego la gráfica. Entonces, este es el procedimiento y debemos tener mucho cuidado con los números, con la descomposición y con las operaciones para que todo quede perfecto. Ahora presentamos el resultado de todos los elementos de la figura. Entonces, ¿quién nos dieron en este caso? Nos dieron la ecuación general. ¿Qué fue lo primero que hallamos? La ecuación canónica a partir del procedimiento que mostramos en el ejemplo. Luego hallamos el centro. Entonces, con el centro vamos a hacer la gráfica. Entonces, el centro me dice menos 3, menos 2. Entonces, menos 3 en X, menos 2 en Y. Aquí me queda el centro. Y el radio que vale 3 unidades. Entonces, desde este centro mido 1, 2 y 3 porque en mi gráfica está de 1 en 1 la escala, entonces mido 1, 2 y 3 y trazo la circunferencia. Y ya habré hallado la gráfica y de esta manera presento todos los elementos del ejemplo que estaba haciendo. Entonces en este último ejemplo tuvimos la ecuación general y hallamos los demás en ejemplo. Ya tenemos un ejemplo en el que hallamos el centro y el radio, en el que nos dieron el centro y el radio, hallamos el resto de valores, nos dieron la ecuación canónica, hallamos los otros valores, y en este caso nos dieron la ecuación general y hallamos el resto de los valores. Con este material vamos a desarrollar el trabajo de esta semana y estaremos pendientes para resolver cualquier duda.